el vídeo de ayer estuve yo una hora conversando con el eurodiputado, con el europarlamentario Jonás Fernández, que es además amigo y compañero del partido. De hecho, fue en la comida de fin de año del Partido Socialista Obrero Español aquí en Gijón, donde acordamos realizar esta conversación que a mí me parece de lo más importante que he hecho. Lástima que a ustedes o al público pues no le parece de lo más importante, porque al momento de hoy tenemos creo que 1800 o 1900 visualizaciones, cuando los vídeos de los miércoles tienden a tener a estas alturas entre unas 10,000, 8,000 hasta 12,000 visualizaciones, pero en este caso no llegamos a las 2,000. Cuando hablamos de Europa ante las nuevas derechas, cuando tenemos las crisis de las derechas, la Alternativa por Alemania, de Nigel Farage, de Abascal, de Le Pen, de Geert Wilders, el propio Orbán, que ahora se peleó con Musk, lo tenemos allí y no genera interés. A mí me preocupa mucho. Si esa es la actitud, estamos fritos. Ya podemos rendirnos, entregar la plaza y esperar que si nos matan, que sea una muerte lenta. Que no sea una muerte lenta, perdón. Pero sí, me parece gravísimo, pero a mí me parece que es una conversación importante. Una de las cosas que hablamos era sobre la posible invasión de Estados Unidos a Groenlandia. No estamos jugando, no es nada de chiste. Si Estados Unidos decidiera invadir Groenlandia, Europa tiene la obligación de defender a Groenlandia, de defender a Dinamarca. Y en este caso, la Tercera Guerra Mundial empezaría de la manera más extraña del mundo, entre antiguos aliados, la Europa occidental y los Estados Unidos. Pero yo estoy seguro que Europa respondería primero a las necesidades de Europa y luego a las de Estados Unidos, por más que ustedes crean, y en los comentarios lo dicen mucho y lo borro seguido, que Europa es poco menos que el limpiazapatos de los Estados Unidos. No lo ha sido y no lo está haciendo. Verlo así siempre tiene esta autosuficiencia del cinismo que le impide o le evita a la persona que lo dice el tratar de hacer un análisis profundo de la realidad, porque eso es complejo y además luego igual la realidad no es como él creía, y es muy cómodo creer así. Todo el mundo hace lo que Estados Unidos quiere, menos mi presidente porque es muy guapo o guapa. Luego resulta que no es cierto, que su presidente guapo o guapa es el que más carantoñas le hace al poder los Estados Unidos, pero bueno, ese es otro tema. En fin, que los invito de todos modos a ver nuestra conversación con el europarlamentario Jonás Fernández. Vienen entrevistas interesantes, no entrevistas, vienen conversaciones importantes o interesantes en el canal. Adelanto que he hablado con Jandro, el extraordinario mago español, el único que ha vencido 6 veces ya. La semana pasada lo volvió a hacer a Penn and Teller en su programa Full Loss, Engáñenos, donde les pide a los magos que los engañen, que les presenten trucos que ellos no sepan cómo se hacen. Y es uno de los problemas, y vamos a hablar de la magia hoy, es uno de los problemas de la magia. Cuando sabes cómo se hacen los trucos, ya no tienes tanto chiste, ¿no? Hola, con Jandro hay una conversación que teníamos desde antes de la pandemia, hablada con Jordi Bayarri, que es un extraordinario dibujante de cómic y de novela gráfica español, que ha hecho toda la serie de científicos, que yo lo estoy apoyando muchísimo para que hiciera la serie de científicos. Acaba de sacar un nuevo número. Bueno, hablaremos de eso y de todas las otras cosas que hace Jordi Bayarri. Y tenemos a uno de los grandes expertos británicos, es español, pero trabaja en el Reino Unido, sobre la izquierda en América Latina, que eso va a ser muy interesante. Son conversaciones que tenemos pendientes y que espero que atraigan algo de atención, no por las visualizaciones, no por los likes, no por los seguidores, porque es información que no les está llegando, no está saliendo por otro lado que no sea por su modesto y humildísimo canal.